Bueno, vamos a arrancar con este tema maravilloso del noviazgo. Vamos a arrancar con unos conceptos básicos que aparecen en Génesis 2, en el capítulo 2 de Génesis, donde se puede, digámoslo así, generalizar ciertos conceptos bíblicos de las relaciones de pareja. Y vamos a hablar muy puntualmente de ellos. El versículo 18 dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya bíblicamente nos está diciendo el Señor que es importante que nosotros establezcamos nuestras parejas, nuestras familias, que crezcamos en función de esta sociedad que debemos cambiar a través de la palabra maravillosa del Señor. Dice el versículo 21, entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y le trajo al hombre. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí hay unos conceptos que queremos resaltar, mis amados hermanos. Primero, el que somos compañía, que este trasegar en el mundo siempre va a tener dificultades, siempre vamos a tener dificultades porque estamos en un proceso formativo, estamos transformándonos y perfeccionándonos para el Señor, y qué mejor que tener una ayuda idónea. Amén. Tener la presencia de nuestra esposa, de nuestro esposo, aquel en el cual confiamos, a quien amamos y en quien podemos encontrar ese apoyo en los momentos de dificultad para poder superar todas aquellas dificultades. Entonces la Biblia nos enseña y nos muestra que es importante que estemos acompañados, que tengamos nuestra ayuda idónea al lado, porque definitivamente a veces las dificultades nos pueden llevar a confusión. Y si tenemos esa voz también alimentada por la palabra de Dios que nos ayuda, vamos a sentirnos muy apoyados. Hay otro punto importante a tener en cuenta, y es que hombre y mujer somos complementarios. Definitivamente el uno necesitamos del otro, y aquí es muy importante, mis amados hermanos, que tengamos en cuenta algo, y es que el mundo tiende a vendernos la idea de que cada quien es independiente y cada quien hace sus cosas por su lado, pero la palabra de Dios nos muestra la importancia de hacer las cosas juntos, que construyamos una familia, que construyamos en función de unos propósitos, de unos objetivos, y que siempre va a ser mucho más fácil si somos dos que uno solo. Otro punto importante es que somos unidad. Somos carne de la carne, ¿no? Venimos de un mismo lugar. Miren la bonita historia que dice que la mujer viene de la costilla del hombre. La mujer hace parte del hombre, como el hombre hace parte de la mujer. Cuando hablamos de unidad, quiere decir que esas dos personas son uno frente a los ojos de Dios. Frente a los ojos de Dios, ellos dos van a responder por esos hijos, por esos deberes familiares. Por eso, mis amados hermanos, somos uno. Lo que le pase a mi esposa, me pasa a mí. Seguramente eso lo han notado, ¿no? Si el esposo se enferma, la esposa está preocupada, tiene que estar pendiente de él o viceversa, porque somos una misma carne, mis amados hermanos. Y un concepto básico que nos enseña también Génesis 2 es que todos van a tener que dejar la casa paterna y van a tener que fundar familia. Y entonces aquí es donde se abre la puerta para esta temática tan importante del noviazgo. No podemos permitir que nuestros hijos salgan de casa en malas circunstancias o con personas inadecuadas, o peor aún, sin la dirección y sin las recomendaciones que la palabra de Dios nos da para que nuestros jóvenes puedan fundar sus familias. Entonces, mis amados hermanos, miren la importancia que nos muestra aquí la palabra de Dios de prestarle atención a este tema, porque el noviazgo definitivamente va a marcar el futuro de las personas que toman esa decisión maravillosa del matrimonio. Sobre todo, hermano, la importancia de los valores y los principios que se le puedan dar a esos adolescentes, ¿sí?
durante el tiempo que se encuentren en sus hogares, porque de eso depende cómo vaya a ser esa persona, ¿no? Ese adolescente, cómo vaya a ser como novio, cómo vaya a ser como esposo, ¿sí? Cómo vaya a tratar a su pareja. Y entonces ahí lo que está implícito, mi hermana, del mensaje que estás dando es que nosotros los padres les estamos enseñando a nuestros hijos a ser futuros padres. Amén. Y a establecer familias a partir de lo que ven en casa. Entonces, mis amados hermanos, todos tenemos responsabilidad. Todos en casa, aparte de servirle a nuestro Dios y demostrarle que estamos cumpliendo con su palabra y que si somos obedientes a ella, las cosas van a cambiar y van a mejorar. Tenemos otra responsabilidad y es con nuestros hijos. Si nosotros tratamos bien a nuestra esposa o esposo, según sea el caso, nuestros hijos observan ese comportamiento y es el que van a reproducir en sus futuras familias. ¿Por qué entonces hay muchachos que lo que hacen es aplicar violencia o tratar mal a sus parejas? Porque precisamente eso son lo que aprendieron. Exactamente. Entonces miren la responsabilidad tan grande. Nosotros diariamente estamos sembrando las semillas del futuro de nuestros hijos, pero no solamente es en la futura relación de pareja de nuestros hijos, es en todos los actos de sus vidas. Todo lo que ven los hijos de ese modelo directo, que son padre y madre, van a reproducir en su vida. Si un niño no estudia, digámoslo así, en el colegio, probablemente es porque nosotros no le estamos dando ese ejemplo. Si nuestros hijos no nos ven a nosotros leer la palabra del Señor, ¿cómo esperamos que nuestros hijos lean la palabra de Dios? Si nuestros hijos no ven que nos tratamos con respeto, ¿cómo van a tratar con respeto a otras personas? Allí estamos sembrando las bases de esa relación futura que van a establecer nuestros hijos. Entonces, somos directos responsables, por eso es importante que nos preparemos. Y la palabra de Dios nos trae todas las recomendaciones y nos muestra el camino que debemos seguir en cada momento de nuestras vidas, mis amados hermanos. Entonces, ¿cuál es la definición de noviazgo? Es muy sencilla, es muy concreta. Dice, es el tiempo de preparación para el matrimonio. Eso sí que es importante, ¿no, mis hermanas? Porque ahora los muchachos cargados de emociones se unen rápidamente a una persona y muchas veces ni siquiera estudian esa pareja, no se dan cuenta qué persona es, bajo qué circunstancias, y lastimosamente eso nos lleva a error. Lastimosamente eso hace que muchos jóvenes cometan errores, muchos jóvenes se vean envueltos en relaciones que luego no son convenientes porque están dejando de oír al más importante de todos. Y sabes también por qué pasa eso, hermanos, más que todo por esos vacíos emocionales, por esa ausencia, un ejemplo de ese padre o esa madre, ¿sí? En esa adolescencia, en esa niñez. Entonces, ¿qué pasa? A veces llega un amiguito, una amiguita, y esos niños, esos adolescentes, pues, empiezan a hablar con esa persona, se sienten bien y empiezan a confiarle todas sus cosas y pues se apegan mucho. Y a veces, pues, ¿cómo te puedo decir? Se confunden, digámoslo así, piensan que es amor, ¿no? Pero no es amor, sino que eso es un apego que tienen por esa persona, hermano. Así es supremamente importante que nosotros como padres primero le enseñemos a nuestros hijos del amor de Dios, que ellos sepan que hay un Padre grandioso y maravilloso que cuida de ellos y con el cual pueden contar siempre. Y miren esta situación tan maravillosa, y es que si todos sabemos en nuestro corazón que contamos con el más grande y que Él nunca se va a ir, hay mayor seguridad para enfrentar cualquier tipo de relación que plantee el mundo. Muchas personas en el mundo tienen miedo de perder, entonces se aferran a relaciones a veces, digámoslo así, que no son las más adecuadas y luchan porque esas relaciones no se terminen o muchas veces se someten a circunstancias que no son las más adecuadas, pero es precisamente al miedo a perder y no se dan cuenta y no son conscientes como lo somos nosotros los hijos de Dios, que primero es el amor de Dios y por eso la palabra lo dice, la prioridad es Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios en su lugar, cuando Él es el juez, cuando Él es el árbitro, cuando Él es el que guía nuestras vidas, Él va a llenar todos nuestros vacíos y en ese momento tenemos la posibilidad de ver con claridad a esas posibles parejas
que pueden estar con nosotros en nuestra vida. Entonces, Yo creo cuando que Dios está también, ahí, todo está sí, garantizado. yo creo que Amén. también lo que pasa es que los jóvenes se apresuran mucho a buscar una persona porque muchos tienen aún esos vacíos en sus corazones y no llenan y no entienden que primero hay que vivir y experimentar el amor de Dios. Porque si yo no vivo y no experimento el amor de Dios, yo cómo voy a esperar que esa otra persona me ame a mí si primero no ama a Dios. Entonces, eso pasa. Entonces, los jóvenes a veces se unen a otro chico, otra chica, pero eso es en busca de llenar esas necesidades, esos vacíos que hay dentro de su vida. Pero cuando el joven que conoce de Dios, el joven temeroso de Dios, aprende a primero a buscar a Dios, a vivir ese amor de Dios, puede aprender y entender que primero la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entiende que esa persona que Dios tiene para él o para ella es esa persona que primero todo se va a dar de manera adecuada, perfecta. Entonces, a veces los muchachos en medio de su afán, entonces dicen, no, pero este chico, esta chica es buena persona, es juiciosa, estudia, pero puede tener muchas cualidades a nivel del mundo, pero le faltan esas cualidades espirituales. Entonces es el error cuando entonces ya después pasan al matrimonio y empiezan a sugerir cuando se da cuenta que las cosas no eran color de rosa, que las cosas cambian, porque pues finalmente el paso del noviazgo es el matrimonio. Entonces cuando se casan y entonces despiertan a esa realidad, empiezan a surgir todos los inconvenientes, pero es porque no le piden a Dios que sea la voluntad perfecta, sino una voluntad permisiva. Entonces la voluntad permisiva es aquella que ese joven está llena de cualidades que el mundo, entonces la mamá puede decir, sí, mi hija, este chico es bueno porque ese chico es estudioso, es trabajador, pero Dios tiene para nosotros más que eso. Es ese complemento perfecto. Por eso la palabra dice, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, a veces muchos chicos le preguntan, no, bueno, ¿yo cómo sé cuál es esa persona que Dios tiene para mí? Pues primero, es la voluntad de Dios perfecta. Ese chico con el que hay dificultades, ese noviazgo donde hay problemas, no es la persona para ti. No es la persona para ti porque esas dificultades que a veces los jóvenes ven tan chiquiticas dentro del noviazgo, en el matrimonio termina siendo un conflicto grandísimo. Ese chico que en el noviazgo le levanta la voz a la niña, la estruja, ese chico que medio le dicen una cosa y se enoja o es irrespetuoso con los suegros, es el chico que cuando se casa van a empezar los problemas. Entonces, ¿cómo yo sé que es la voluntad de Dios perfecta y no añade tristeza? Entonces es ese matrimonio posterior que está llena de bendición, que pueden haber dificultades, porque sí pueden haberla, pero con Dios se van a poder remediar. Entonces es algo que uno siempre debe decirle a los jóvenes, bueno, como yo sé, es que a veces los cristianos dicen tantas cosas, pero es que el muchacho es bueno, es estudioso, pero Dios tiene para uno el complemento perfecto. Y es la voluntad perfecta y no la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es la que te puede llevar a cometer grandes errores porque esa persona le falta, aún está en un proceso de primero vivir el amor de Dios. Si no se vive el amor de Dios, pues como yo voy a esperar que ese joven me ame a mí si primero no ama al dador del amor que es Dios. Amén. Entonces hay unas circunstancias iniciales que se deben tener en cuenta para tener una buena relación durante el noviazgo, una adecuada relación. Ya nos dimos cuenta que el noviazgo es un tiempo de preparación para el matrimonio, pero entonces, ¿qué se debe hacer o qué se debe observar durante ese tiempo de preparación? Primero, que esa pareja con la cual estás estableciendo esa relación tenga una relación personal con Dios. Sí. Y allí es donde muchas personas cometen un error. Hay un principio básico. Si dos personas tienen a un Dios, un mismo Dios que los guía,
que les muestra qué es lo que está bien y qué está mal, a quien le tenemos temor reverente y por el cual dejamos de hacer cosas que otras personas en el mundo sí hacen, eso ya nos garantiza que las cosas van a estar mejor que en la relación del mundo. Total. Porque al tener temor de Dios, lo que estamos conociendo o estamos reconociendo es que Él es quien nos guía, Él es quien nos direcciona, Él es quien nos prohíbe cosas y Él es quien nos avala otras. Entonces, básico que tengamos una relación personal con Dios. Segundo que se debe observar en una relación de noviazgo es que esa persona con la cual te estás estableciendo te impulse a crecer espiritualmente. Si una persona te ayuda a conocer más de Dios, te impulsa a venir más a la iglesia, te impulsa a participar del ministerio en la iglesia, te impulsa a ayudar a las personas que necesitan de Dios, pues entonces has encontrado un tesoro, como dice la palabra, ¿no? Porque precisamente estamos en función de la obra del Señor y ya el Señor va a garantizar las cosas para que esa relación de pareja funcione de una forma adecuada. ¿Qué más debemos observar en ese tiempo de preparación? ¿Cuál es el manejo del tiempo y de las finanzas que tiene la pareja? Y este punto sí es del diario vivir en un matrimonio ya. Si tú estás con una persona que no cuida sus finanzas, que las maneja mal, que vive endeudado, que para todo está pidiendo plata, allí ya te puedes dar cuenta cómo va a ser el futuro en una relación. Si esa pareja saca tiempo para todo menos para ti, o si esa persona no tiene tiempo absolutamente para nada y se le dedica solamente al trabajo, descuidando familia, descuidando en este caso pareja, descuidando otras situaciones de su vida, pues ahí nos podemos dar cuenta que esta persona necesita comenzar un proceso de reorganización de estos aspectos. Porque tampoco podemos descalificar a las personas, todos estamos aquí para aprender precisamente, pero lo importante es darnos cuenta que hay que someternos a la palabra de Dios, ser obedientes a lo que Él nos dice y precisamente dejarnos guiar. Nadie nació aprendido y entonces es importante, hablando de estos parámetros específicos, aprender a manejar el dinero, y si lo hago con la pareja, pues mucho más. O sea, ¿qué más adecuado que con la futura ayuda idónea? Si los dos están dispuestos a correr esa aventura maravillosa de formar una familia, pues entonces se tienen que someter a prueba, tienen que experimentar, y ese precisamente es el tiempo adecuado del noviazgo. Hacer las cosas mirando proyectivamente, pues sí, nos va a resultar la cosa. Ve, efectivamente puedo dialogar con él o con ella. Efectivamente hay esa flexibilidad para generar cambios. El problema es cuando las personas se cierran totalmente, cuando no hay diálogo. Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y qué más debemos observar finalmente? ¿Cómo se establecen los límites? Hay personas que definitivamente no tienen límites, no tienen un límite específico para a la hora de cosas tan simples como la hora de levantarse, la hora de ir a la iglesia, la hora de hacer ejercicio, hacer deporte, de estudiar la palabra, etcétera, etcétera. Ahí tú puedes notar el orden o el desorden de una persona. Cuando una persona no establece límites en las relaciones, cuando en ese iniciar de una relación, esa pareja no deja claro que en el noviazgo no debe haber relaciones sexuales, sino que se quiere transgredir ya ese límite, estamos en una alerta grandísima. Hay límites que definitivamente no podemos transgredir en este tiempo. Las relaciones sexuales son una de ellas. Esa es una situación que Dios permite exclusivamente durante el matrimonio. Entonces podríamos llegar a cometer un pecado muy grande si transgredemos ese límite, y es precisamente del tema que definitivamente tenemos que hablar, y es de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Son las relaciones sexuales ilícitas entre dos personas que no son casadas una con la otra. Entonces esta definición nos muestra que muchas personas en el mundo están en fornicación, están cometiendo un pecado grandísimo, y es que están haciendo algo no permitido por Dios, exclusivo solamente
para el matrimonio. Y es aquí en donde muchos jóvenes cometen errores, se dejan llevar por sus impulsos, se dejan llevar por pasiones y lastimosamente llega a esta situación sin ser consciente de las consecuencias, que esto es lo más importante. Y precisamente para ser claros y porque es tan importante, vamos a mirar 2 versículos y vamos a extraer el contenido de esta temática. El versículo que les quiero compartir es 1 Corintios 6, 18 al 19. Dice, huid de la fornicación. Ya primer mandato, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora lo analizamos. Y el segundo versículo es 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, los primeritos, los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y los fornicarios van de primero. Grave, ¿no? Gravísimo ese punto. Y es esta situación donde nuestros jóvenes no tienen la más mínima idea y caen en ese error de pecar en una situación tan grave. Entonces vamos a analizar estos textos o saquemos cuáles son los puntos más importantes. Primero, que la recomendación de Dios es huye de la fornicación. Es un mandato directo de Él. Si Dios te está diciendo haz esto y sabes que todo lo que Él hace es perfecto, que su voluntad es agradable y perfecta, como lo decía mi hermana ahorita, ¿cómo vas a anteponer tu voluntad que sabes que no es ni agradable ni es perfecta? O sea, vas directo hacia el error. Si nosotros cumplimos con la palabra de Dios, si somos obedientes a la palabra, lo que estamos minimizando es la posibilidad de cometer errores. Primer punto a tener en cuenta entonces, escuchemos la recomendación de Dios frente a la fornicación. Segundo punto a tener en cuenta, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Quien está fornicando está afectando a su cuerpo directamente. Y entonces en el mundo nos podemos sorprender cómo se habla que, ay, ¿por qué tanto cáncer de útero? Que ¿por qué tanto cáncer en los testículos? Precisamente en esa área genital, ¿no? Y es aquí donde está la consecuencia de la fornicación. Eso que fue relacionado con un acto sexual está generando consecuencias precisamente en estas áreas, en el cuerpo. Por eso, mis amados hermanos, es importante que le pidamos perdón a Dios, que le confesemos nuestro pecado, que le hablemos de esa situación que hemos hecho mal, porque Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados. ¿Cómo nos vamos a quedar con esa situación allí, mis amados hermanos? Si genera consecuencias directamente para nuestro cuerpo. Y miren que aquí viene otro punto que es muy importante. El cuerpo es de Dios. Amén. El cuerpo no es de nosotros. Qué pena que yo me voy a tatuar, que yo me voy a hacer aquí una cosa en la oreja, que me voy a alargar no sé qué cosa. No, Señor, este es el templo del Espíritu Santo. Allí mora Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Por ende, este templo tenemos que cuidarlo. Y miren que aquí hay un mensaje muy bonito que debemos reflexionar todos, y es que no solamente cuidar el cuerpo es bañarse o darle comida. Es mantenerlo sano desde todo punto de vista, y por eso es que hay tantas, gloria al Señor, tantas profesiones que están encargadas del cuidado del cuerpo. Mi hermana saben mucho de eso, mucho más que yo. Es por eso la importancia del médico, por eso nos tenemos que cuidar y en la dieta, en las actividades físicas, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Cuando destruimos ese templo del Espíritu Santo, adivinen a quién le estamos faltando. A Dios mismo. O sea, la fornicación destruye el cuerpo que es de Dios. Le estamos faltando directamente a Dios. Y nuestros jóvenes no tienen la más mínima idea que eso es lo que está pasando, y por eso es que esos noviazgos fuera del matrimonio son un error fatal.
Bueno, mis amados hermanos, ahora vienen unas preguntas que es importante que nuestros jóvenes o aquellos que están en ese proceso del noviazgo se realicen. Primera, ¿estoy listo para una relación? Porque muchas veces muchas relaciones se entablan porque tocó, ¿no? Muchas personas frente al error, frente a, qué sé yo, ese concepto de es que ya cometimos un error, entonces nos tocó unirnos y de pronto se inician relaciones que no son en las mejores circunstancias, o por obligación, o por tapar un error, o porque nos obligó papá o mamá, qué sé yo. Pueden haber muchísimas circunstancias, pero realmente desde ese direccionamiento que Dios nos da, ¿estamos tomando la decisión adecuada? ¿Estoy listo para una relación? Segunda pregunta, ¿quiere Dios que yo inicie una relación? Muchas personas se unen a otras y no piden el direccionamiento de Dios. Y precisamente Dios quiere crear con nosotros una relación. Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él, que tengamos dependencia de Él, que consultemos toda decisión que tengamos que hacer en nuestra vida, que le pidamos el direccionamiento. Y cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, cuando lo escuchamos, estamos garantizando que las cosas salgan bien. Y aquí hay una cosa que también es importante tener en cuenta, ¿no? No son los impulsos de mi corazón, porque para engañoso el corazón del hombre. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Eso que el Señor me dice en oración, eso que me hace sentir con certeza, con gozo y que genera un fruto, eso es mandato del Señor. Pero aquello que me genera confusión, duda, eso que finalmente no trae un fruto, sino que trae problemas, mis amados hermanos, probablemente eso no es de Dios. Entonces, importante cuestionarse, mis amados hermanos. Otra pregunta que debemos hacernos en el noviazgo: ¿quieren mis padres que yo inicie una relación? Y este punto eso sí que es importante, ¿cierto? Súper. Porque uno como padre, bueno, mi hijo está muy pequeño, pero igual, tenemos un sexto sentido, ¿no? Sí. Y uno mira a una persona y uno sabe. ¿Te digo cómo se llama el sexto sentido? ¿Cuál? El Espíritu Santo. Ah, amén, el Espíritu Santo. Hermano, y disculpa, otra pregunta también ahí que está ahorita yo meditando. Más que todo usted que es el experto en ese tema, es muy importante tener en cuenta esos noviazgos que tienen una diferencia de edad altísima, 15, 20 años. ¿Usted qué nos puede argumentar acerca de este? Generalmente el que se mete en una relación con una persona mayor lo está buscando por una necesidad muy interna. Sí. Está buscando Vacío. supuestamente ¿Cierto? Una seguridad, supuestamente confianza, que él no me va a traicionar, que ella va a estar siempre ahí pendiente. Y ese concepto que acaban de decir ustedes, hermanas, es muy importante. ¿Estoy buscando una pareja o estoy buscando un sustituto de padre o madre? Porque si yo lo que estoy buscando es un sustituto, o lo que estoy buscando es encontrar lo que no tuve, pues no lo vas a encontrar. Porque el direccionamiento adecuado es buscar primero a Dios para que Él satisfaga todas mis necesidades, y así yo pueda ver con objetividad esa persona que está delante mío y darme cuenta si efectivamente es lo que Dios tiene para mí. Entonces es un error realmente meterse con una persona por las edades, sin haberle, precisamente lo preguntábamos y lo decíamos ahorita, sin preguntarle a Dios. Dios es el que va a direccionar las cosas. Muchas veces podemos pensar que una relación es adecuada, ¿no? Pero si no hemos puesto delante de Dios esa relación y no le hemos pedido que nos hable, que nos diga qué es lo más conveniente, pues probablemente estamos corriendo riesgos. Estamos muy direccionados hacia el impulso del corazón, más no hacia la voluntad de Dios. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más preguntas deberíamos hacernos durante el noviazgo? ¿Cuánto tiempo duraría este noviazgo? Porque hay noviazgos eternos en el mundo, ¿no? Sí, Bombril, ¿qué dicen? Los noviazgos bombril, sí. Exactamente. ¿Para dónde va ese noviazgo? ¿Cuál es el objetivo de ese noviazgo? Nosotros ya sabemos que de principio el noviazgo es un tiempo de preparación para el matrimonio. Pero ¿qué hace uno preparándose 8 años, 10 años? ¿Qué preparan ahí? Muchas veces es como el tiempo para no tomar decisiones.
o no quieren tomar decisiones. No, y además esos noviazgos largos lo que hacen es abrirle puertas al enemigo para que entre la fornicación, entre muchas cosas que definitivamente contaminan. Entonces los noviazgos largos, no. Bueno, hermano, más o menos ¿cuánto? ¿1 año, 2 años? Entre 1 o 2 años. ¿Cierto? Pero pues con Dios ahí, con Dios metido, Dios direccionando, Dios mostrando el camino, teniéndolo a Él como aquel que nos direcciona, no por impulsos, no porque me pareció bueno, sino porque Dios lo está diciendo, porque Dios lo está corroborando. Ahora vamos a hablar de ese punto que me parece muy importante, ¿no? Lo que nos indica o lo que nos muestra que efectivamente esa es la voluntad de Dios. ¿Qué más preguntas deberíamos hacernos durante el noviazgo? ¿Estás rodeado de los hermanos de la fe? O sea, ¿te estás dejando asesorar? ¿Tú le has hablado al pastor de lo que está pasando en tu vida y le has pedido consejo? ¿Le has pedido recomendación? Mira que Dios habla a través de nosotros también. Dios puede hablarle a un hermano y mostrarle algo que de pronto hermano o hermana no están teniendo en cuenta. Los ancianos de la iglesia, nuestros directores, nuestros líderes, finalmente son instrumentos en las manos de Dios y ellos pueden decirnos cosas que son muy importantes y que probablemente no estamos teniendo en cuenta porque de pronto creemos que estamos con la persona adecuada y en la dirección indicada, pero de pronto a veces no estamos escuchando lo más importante, que es Dios. Recuerden, eso es lo más importante, mis amados hermanos. Y otra pregunta muy importante: ¿está comprometida o comprometido tu pareja con Dios? O sea, ¿le cumple a Dios? ¿Le sirve a Dios? ¿Le dedica tiempo a Dios? O como pasa mucho, ¿no? Que muchas personas que pueden ser cristianas tienen la esperanza que esa persona con la que se metió algún día cambiará, que Dios hará su obra. Pero estamos cometiendo un error grave. Estamos llegando a lo que es el yugo desigual. Nos estamos metiendo con una persona que no conoce de la palabra, por ende no es Dios quien direcciona esa vida. Entonces vamos directo a un error. Entonces, con estas preguntas establecidas, quiero que miremos unas señales de alerta que debemos tener en cuenta y que definitivamente nos van a guiar mucho en el momento de dar el paso definitivo, el del matrimonio. Basados en 2 Corintios 6:14, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunicación la luz con las tinieblas? Entonces, basado en esto, vamos a mirar estos aspectos. Señales de alerta. Si no hay buen diálogo, eso es una señal de alerta. Si no le podemos decir lo que pensamos a nuestra pareja, si es lo que la pareja diga y no más, bueno, aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? La cabeza del hogar siempre va a ser el hombre, pero eso no quiere decir que el hombre es sordo y que no escucha a su esposa. Precisamente la esposa es la ayuda idónea para tomar decisiones, es quien guía, es quien nos muestra posibilidades, es quien nos hace caer en cuenta de ciertas situaciones. Entonces, si hay un buen diálogo, hay una buena posibilidad de que una relación de pareja se pueda sostener. Si yo no tengo la posibilidad de contarle mis cosas a la otra persona, entonces ¿a quién se las cuento? Y entonces ahí es donde se abren las brechas, lastimosamente. Y las excusas. Es que como yo no puedo hablar, entonces me voy a hablar con el que no debe. Entonces eso es un error que debemos evitar. Debe haber buen diálogo. Otra señal de alerta: si tú tienes dudas constantes sobre esa relación, es el Espíritu Santo el que está hablando, definitivamente. Si tú tienes en mente esa idea de, no, es que de pronto esta persona no es así, es que tiene problemas, yo o como puede que cambiar. ¿Sí será que cambia? Ay, Dios mío. Esa duda, o duda hay no algo es que gratis. tiene esa persona que no sé qué es. Pues estamos en alguna parte y es muy picaflor y mira mucho a la chica o al chico, ¿no? También. Ese Ahí punto está. hay que tenerlo en cuenta. Ahí ya Para Dios nos nosotros está los hablando hombres es muy directamente. difícil dominar los ojos, pero si nosotros estamos comprometidos con alguien,
mirada al suelo, así de sencillo. Tenemos que hacerlo porque es una muestra, es una forma de mostrarle a nuestra futura pareja que hay una intención, y este punto es muy importante. Si nosotros queremos hacer las cosas bien, nuestra intención, nuestro comportamiento, nuestra proyección tiende a hacer las cosas como deben ser. No hay a medias ni chapuceramente. ¿Qué otra señal de alerta para tener en cuenta? Si hay un avance sexual, nos estamos acercando hacia la fornicación. Si nos estamos dando besos más largos de lo que se debería, ahí hay problemas. Si estamos poniendo la mano en lugares inadecuados, pues más aún, mis amados hermanos, recuerden que nuestra pareja es un regalo que Dios nos dio, a la cual debemos cuidar, a la cual debemos respetar, y sobre todo tener en cuenta cuál es el mandato de Dios respecto a la forma como debo tratarla. Si Dios me dice no relaciones sexuales antes de, pues no relaciones sexuales, pero tampoco vamos a ponernos en la idea de hacer avances, ¿no? Como dice en el mundo, ¿no? La prueba de amor, nada de eso. En los hijos de Dios eso no existe. Cómo funciona en el matrimonio, porque a veces dicen para mirar cómo funciona y no es así. Falso, eso es totalmente. Eso es un engaño del enemigo que lo que hace es que forniquemos. Sí. Ya hablamos que ese no es el mandato de Dios, y por eso es que en el mundo hay tantos problemas, mis amados hermanos. Gloria al Señor que estamos bajo su protección y direccionamiento. ¿Qué otra señal de alerta tenemos? Cuando papá o mamá nos dicen ese no es, o si el pastor nos dice mija, creo que no, revise. Si un líder nos está diciendo no es la persona conveniente, probablemente es Dios mismo que nos está alertando a través de otros instrumentos en su obra, y nosotros debemos escuchar. Si por ahí dice el mundo, ¿no? Cuando el río suena, piedras trae. Debemos tenerlo en cuenta, debemos escuchar. Cuando esa pareja con la que estás, lo que recibes del mundo, de las personas que están alrededor, es ese mensaje de qué bonita pareja, qué bueno que estén juntos, felicitaciones, se veía que son tal para cual. Cuando se recibe constantemente esos mensajes, pero si hay una concordancia interna también, e internamente en esa construcción de relación hay una buena convivencia, una buena proyección futura, entonces definitivamente eso nos va a ayudar mucho. Y claro, ya hablamos de ello, el yugo desigual. Una persona que no sea hijo de Dios no tiene como Señor a Dios, tiene otro Señor. Por ende, podemos correr mucho riesgo si tomamos esa decisión. ¿Cómo elegir la persona indicada entonces? Primero, a nosotros los hijos de Dios, busquemos a un cristiano, busquemos a un hijo de Dios. Ya sabemos que hay un temor de Dios y que hay un respeto por las normas que Dios pone en la palabra. Eso ya nos ayuda a avanzar bastante. Segundo, que hayan metas complementarias. Qué sé yo, si nuestra pareja tiene como meta irse a vivir a Estados Unidos y la mía es vivir aquí en Colombia, ya ahí empiezan los caminos a bifurcarse y a complicarse las cosas. Que si el uno y el otro queremos a Dios y trabajamos en función de su obra, qué bonito, eso ya está mostrando que vamos por un mismo camino. Nuestras metas tienen que ser complementarias y eso es importante tenerlo en cuenta. Que podamos ayudar a nuestra pareja en su sueño, que no es solamente el sueño del uno el importante, es el sueño de los dos. Los dos crecen, los dos prosperan y los dos finalmente construyen la relación de pareja y ese matrimonio, esa educación de los hijos, esa familia. No es solamente el que habla, claro, es uno el que toma las decisiones, pero son dos los que finalmente van a mirar qué es lo más conveniente. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Para elegir la persona adecuada es importante que tenga fruto. Dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese proyecto que tienes allá al lado tiene los frutos del Espíritu Santo, se preocupa por que crezcan esos frutos en él, viene a la iglesia, tiene comunión con el Señor, participa de la iglesia,
ahí nosotros nos podemos dar cuenta si existen los frutos del Espíritu Santo, cómo se relaciona con otras personas, cómo hace para enfrentar las situaciones difíciles, cómo, mis amados hermanos, esa es la gran pregunta, cómo hacen las cosas aquella persona que está conmigo y que es proyecto para una vida futura. Debemos cuestionarnos, mis amados hermanos. Finalmente, Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Déjate guiar por la palabra de Dios. Allí está la verdad, mis amados hermanos. Si tú quieres tomar buenas decisiones para el futuro, definitivamente tienes que acercarte a Dios.